Damos inicio a esta última sesión dedicada a los espacios del saber y del conocimiento. En primer lugar, habla la profesora Susana Calvo Capilla, profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, investigadora principal del proyecto Al-Ándalus, Arte, Ciencia y Contextos en un Mediterráneo abierto, Occidente, Egipto y Siria, con una ponencia cuyo título es Las fuentes del saber y el rumor del agua en los países califales. Gracias por venir y por el esfuerzo de estar aquí a pesar de la jornada completa que has tenido. Dame. Vale. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Borja, por la presentación. Y siento no haber estado esta mañana, efectivamente tenía clase y bueno, son días un poco agitados. Bueno, yo después de oírlas y leer el programa, pues poco, no sé, de repente he pensado que yo estaba un poco fuera de lugar, pero porque mi alteridad es una alteridad un poco diferente, ¿no? Es decir, en este caso los otros es la herencia del mundo antiguo, ¿no? Y cómo se observa a los clásicos desde el Islam, y por eso vamos a retroceder en el tiempo respecto a lo que estábamos viendo en las ponencias anteriores. Vamos a retroceder en el tiempo hasta el siglo X o el entorno del siglo X, aunque podríamos irnos también hasta el XII. Y un poco yo me acojo a una de las cosas que se dicen un poco en la presentación del programa, ¿no?, del seminario, donde se habla de las actitudes sobre la reutilización, el significado de los expolia, cómo se mira a los otros, en definitiva. Y en este caso, ya digo, voy a volver a uno de los temas que ya he tratado en muchas ocasiones sobre Medina Zahara, sobre la reutilización de expolias clásicos. Y bueno, aunque voy a acabar hablando pues de la Alhambra y voy a acabar mencionando a Juan Carlos, también debo mencionarle aquí porque hace tiempo, bueno, fíjense que el artículo un poco inicial sobre el Patio de los Leones como espacio del conocimiento o espacio de enseñanza fue publicado en el año 2001 en Alcántara por el profesor Ruiz Souza. Y desde entonces nuestros caminos se han ido cruzando, él desde un lado, pues unos siglos posteriores, y yo desde los siglos anteriores. De repente nos íbamos cruzando en estos espacios del saber, que es un poco de lo que se trata un poco también aquí en esta ponencia o en esta presentación. Y recuerdo, pues eso, toda la polémica, hay que decir, porque su artículo fue polémico en un primer momento y lo sigue siendo. Es decir, siempre hay una parte de los investigadores, hay una parte de la historiografía que todavía no ha aceptado la idea de que el Patio de los Leones es un espacio dedicado al saber. Se ha aceptado algunos elementos por ejemplo, pues bueno, ya va saliendo más veces, por ejemplo, el hecho de que la Sala de los Reyes es la biblioteca de la Alhambra, pero todavía hay muchas reticencias a considerarlo un espacio ligado al conocimiento o a la enseñanza en este caso. Y bueno, discutiendo muchas veces, pues aún recuerdo una visita que hicimos a Medina Zahara en torno al año 2010. Yo cuando presenté esta historia de los sarcófagos y de las esculturas clásicas de Medina Zahara fue por primera vez en unas jornadas que se van a celebrar también a partir de mañana, las jornadas de arte medieval del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense. Y en esas jornadas que se dedicaban al 711, es decir, que se celebraron en el año 2011, pues poco antes habíamos hecho una visita a Medina Zahara y Juan Carlos y yo nos habíamos quedado impactados al visitar el patio de los Pilares, que es una parte que no se visita normalmente, no está en los circuitos de visita de Medina Zahara. Y ese patio de los Leones, ese patio de los Pilares,
es un patio que impacta a uno cuando llega allí, ¿no? Lo ves sobre el plano y es un patio más de Medina Zahara. Sin embargo, cuando uno está allí y ve un poco las estructuras, la altura que tiene, lo enorme que es, pues Juan Carlos me decía, esto es raro, este patio es raro, te tienes que poner a estudiar este patio porque esto es raro. Entonces, bueno, empecé a tirar de un hilo que no conocía, y es que debajo de una lona verde había un sarcófago romano. Y en esa visita no lo vimos, porque nadie levantó la lona verde, no nos dejaron levantar la lona verde y no vimos qué había debajo. Pero debajo había un sarcófago romano. Y claro, ya que el patio fuera raro y encima que hubiera un sarcófago romano, aquello ya empezaba a tener un significado, o bueno, tenía posibilidades de tener un significado, ¿no? Y a partir de ese, un poco es el arranque de esa investigación, ¿no? Y claro, según avanzábamos, pues claro, la idea del patio de los Leones y de la Alhambra y del espacio de esa madrasa que propuso en su día Juan Carlos y de ese espacio del saber, pues empezaba a tomar cuerpo, y además se reafirmaban el uno con el otro, ¿no? Un espacio con el otro. De manera que un poco, ese sería un poco la génesis de ese trabajo, y a partir de ahí, bueno, pues como sucedió también con su estudio, pues ha habido respuestas científicas de otros investigadores que han ido replanteando a partir pues de mi propuesta y de las propuestas que se habían hecho por otros investigadores, pues se ha ido discutiendo, ¿no? sobre este aspecto. Y se ha ido planteando, bueno, se ha ido discutiendo fundamentalmente eso, la función, ¿no? Yo había propuesto un significado para esos sarcófagos romanos con figuras paganas, es decir, con figuras. Hay 2 sarcófagos con figuras de filósofos y musas, lo cual a mí ya me parecía que tenía un significado, que se hubieran escogido esos sarcófagos en concreto, de todos los que puede haber, o el propio sarcófago que aparece en el patio de los Pilares, que tiene una figura también de un héroe, una figura de una hazaña de Meleagro. Todo eso, ya digo, bueno, pues yo le doy una interpretación para por qué se reutilizan, es decir, qué significado adquiere esa espolia, cómo se reinterpreta o se resemantiza, como dice en la presentación del seminario, cómo se resemantiza esas piezas para colocarlas en un palacio islámico del siglo X, como es Medina Zahara. Y ya digo, esa interpretación pues, no ha sido aceptada por toda la comunidad científica, y hay varios investigadores que en los últimos años, y en concreto hace poco ha salido un artículo en Archivo Español de Arqueología, donde un poco se rebate y se reinterpreta esa propuesta que yo hacía, ¿no? Bueno, ahí tenían en este mapa, en esta vista aérea, mejor dicho, de Medina Zahara, tienen un poco los lugares donde han ido apareciendo fragmentos no solamente de sarcófagos, sino también de esculturas, y de hecho en la zona del pórtico, que ha sido, bueno, esta imagen tiene ya unos años, porque justamente delante de este pórtico, donde están las 2 flechas así en ángulo, se han hecho excavaciones en los últimos 3 años, sin contar el de la pandemia, y se ha excavado una gran explanada, que es un poco lo que describen las fuentes, una explanada de entrada y un pórtico monumental con una especie de balcón de apariciones, ¿no?, en la parte superior, y justamente en ese área del pórtico han aparecido también algún fragmento de escultura, en este caso escultura romana. De manera que tenemos más o menos localizados los contextos en los que han ido apareciendo. Este es el patio que les decía, el patio de los Pilares. Ya digo, bueno, visitar este
El patio es un espacio peculiar, diferente al resto de los espacios de Medina Zahara, porque es enorme, porque tiene pórticos en los 4 lados, porque tiene unas características pues de materiales, por ejemplo, y sobre todo porque tiene un sarcófago romano colocado en el centro, o casi en el centro, con una decoración pues de héroes paganos, ¿no? Ahí tienen una reconstrucción en la parte de arriba, una reconstrucción que hizo Antonio Almagro, de cómo pudo ser un poco ese patio que excavó en su momento Félix Hernández, aunque luego se han hecho otras intervenciones, y de acuerdo a las descripciones que hace Félix Hernández ya se sabe que era un pórtico de gran altura, era un patio de gran altura con unos pórticos muy altos, con doble piso, con 2 pisos, y este sería la parte norte, de la que quedan más restos, que se reconstruiría efectivamente con 2 niveles, con una escalera, justo desde donde está hecha la fotografía. Mi fotografía está hecha desde la escalera, es decir, que es un edificio bastante peculiar. Bueno, aquí tienen el sarcófago. Uno de los problemas de Medina Zahara, que es el mismo problema que tenía y que en parte sigue teniendo la Alhambra de Granada y muchos otros espacios islámicos y en concreto andalusíes, es la interpretación de las funciones de esos espacios. Tenemos un rival bastante potente que es Washington Irving y que son los románticos y los orientalistas de finales del siglo XIX, principios del XX, incluso parte de la historiografía española, que al tratar el arte islámico siempre lo aborda desde esa visión un poco idealizada y en cierta manera también peyorativa, ¿no?, de lo que es esa vida muelle que decía Manuel Gómez Moreno. Y el problema, los espacios que más sufren esa visión sesgada es precisamente los palacios. Y los palacios pasan por, los espacios de los palacios se interpretan como harenes, el harén, o como, por ejemplo, aquí en Medina Zahara hay básicamente 3 funciones, las de representación, es decir, los salones, el salón rico, el salón de Abderramán III, que sería un espacio ceremonial, un espacio de representación. Tenemos las casas, las viviendas, hay varias viviendas, incluida la del califa en la parte superior, y después una cosa muy genérica, bueno, aparte de los jardines, cosas reconocibles como las letrinas, etcétera, etcétera. Luego tenemos otro grupo, otro conjunto, que son los espacios administrativos. Y los espacios administrativos pueden ser cualquier cosa, puede ser para cualquier utilidad, ¿no? Este en concreto, del patio de los Pilares y en general todos estos patios donde aparecieron los sarcófagos son espacios administrativos, ¿no? Y bueno, espacios administrativos, ¿y qué más, no? Bueno, ahora volveré sobre eso. Estas pilas, estos sarcófagos, mejor dicho, al menos los 2 que se encontraron perfectamente localizados, otros sabemos más o menos, pero son zonas no excavadas completamente, se utilizaron como pilas de fuentes. Y aquí tienen, por ejemplo, el interior del sarcófago de Medleagro, este que acabamos de ver, un poco con esos orificios para la entrada, la salida de agua, las muescas que se hacen en la parte superior, y un poco esa es una reconstrucción que hizo Antonio Vallejo de ciertas piezas, como esa de piedra que tienen ahí, que se puede encajar, dijéramos, en una de estas pilas, ¿no?, para verter el agua. Aparte de todos los surtidores zoomorfos, ¿no? En principio, bueno, la idea de elegir este tema venía un poco de elegir una pieza del Museo Arqueológico Nacional inspiradora, ¿no?, del tema. Y en este caso, evidentemente, era el cervatillo que hay aquí en el museo, que tiene, bueno, pues sus una pareja, ¿no?, que están hoy en Qatar y en el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Ese tipo de surtidores pues aparecen representados, por ejemplo, en este
en este manuscrito, probablemente sevillano del siglo XIII, del Valladolid, de la Biblioteca Vaticana, donde aparecen unas cabezas, ¿no? También parecen de équidos que están vertiendo agua en un estanque, ¿no? Bueno, el otro sarcófago, que también lo he utilizado como pila de fuente, evidentemente, es el de la Puerta del Hades, en el patio de los relojes, otro patio que está mucho más destruido que el anterior, pero que era incluso más grande que el primero, y que tenía este precioso sarcófago. Son los dos que están también recompuestos, el resto todavía no está recompuesto, se guarda en el depósito de Medina Zahara, del museo. Y bueno, lo que más llama la atención de aparte del frente, ¿no? Que lo tienen arriba, pues con unas musas y probablemente los personajes de los difuntos, pues son los laterales, ¿no? Porque en los laterales aparecen las representaciones de estos filósofos con los libros abiertos o con un hatillo de libros, con un personaje, probablemente una musa, que les está ayudando a abrir los libros, a recoger los libros, ¿no? Este sería uno de los más importantes. Estos serían los fragmentos algunos de los fragmentos de estatuas que han ido apareciendo, y en concreto la herma de Heracles apareció en el mismo lugar que el sarcófago anterior, el de la Puerta del Hades, que es en ese patio de los relojes, llamado de los relojes porque aparecieron 3 fragmentos de relojes solares, ¿no? Es decir, que son patios desde un punto de vista de la localización y desde el punto de vista tipológico, que ya llaman mucho la atención, y si a eso le sumamos los restos que aparecieron de esculturas clásicas, pues los singularizan aún más, ¿no? Estos son los 2 patios, la planta de los 2 patios. Entre otras cosas, en estos patios, por ejemplo, no apareció nada doméstico, no apareció cerámica doméstica, no hay grandes decoraciones de paneles en los zócalos de los muros, es decir, hay muchas peculiaridades, ¿no? Y claro, para mí esto empezó a tener sentido cuando uno empieza a buscar, aparte de espacios administrativos de representación y viviendas en un palacio, ¿qué más hay en un palacio? Y evidentemente en Córdoba había, como en Granada, como en la Alhambra de Granada, pues había bibliotecas, había espacios para la enseñanza de los príncipes, y los tenemos en las crónicas, los espacios de enseñanza de los príncipes. Tenemos espacios para discutir, para celebrar los majlis, es decir, las reuniones científicas, no solo literarias, no solo musicales, sino literalmente científicas, es decir, para hablar de ciencia, de matemáticas, de astronomía, etcétera, etcétera. Y en un palacio hay esos espacios que nunca se tienen en cuenta y que nunca se tenían en cuenta. Por eso sonaba tan rarísima la propuesta que hacía en 2001 Juan Carlos de la Alhambra, ¿no? Y claro, uno empieza a ver que en ese contexto de la biblioteca de Al-Hakam hay toda una serie de libros que sabemos que estaban ilustrados, donde esas figuras que aparecen en los sarcófagos ya aparecían representadas en esos libros. Es decir, que no era nada que llamara, que les pillara en desconocimiento, que desconocieran por completo, porque los propios libros que estaban manejando, sabemos que la mayor parte de ellos, sobre todo si eran de medicina o eran pues precisamente libros científicos, tenían ilustraciones pues muy parecidas quizá a esta del Dioscórides, que sabemos que también vino una copia del Dioscórides a Córdoba en el siglo X. Es decir, que la representación de Aristóteles, la representación de Galeno, la representación de los sabios de la antigüedad era perfectamente conocida en Córdoba en el siglo X, y por tanto esos sarcófagos empiezan a adquirir también un significado, ¿no? Como digo, las críticas que se han hecho en estos últimos años, bueno, después de la publicación, un poco van en el sentido de considerar que intentar asociar estos sarcófagos o estas esculturas romanas con espacios del saber es demasiado arriesgado, ¿no? Y que lo único que manifiestan esta presencia de piezas romanas en un palacio islámico del siglo X es una especie de función estética, ¿no? Incluso de labor de anticuario, como si
el califa hiciera labores de anticuariado, ¿no? Y fuera escogiendo piezas que le parecen estéticamente bonitas y las fuera poniendo en su palacio, ¿no? Es decir, que se vacía de sentido más allá de, incluso se valora un poco lo que sería un poco extrayendo lo que se dice, por ejemplo, en las crónicas, en una serie de libros de maravillas, ¿no? Los que se van a poner muy de moda un poquito después, se van a poner muy de moda los libros de maravillas, donde se cuenta el origen maravilloso de, por ejemplo, de piezas antiguas, ¿no? Y se habla incluso de carácter, pues no sé, milagroso de estas piezas y demás. Entonces, se ha interpretado que esta elección de sarcófagos y esta elección de esculturas tendría que ver con con una especie de gusto estético por las antigüedades, un poco avant la lettre de lo que va a ser después en el Renacimiento, por ejemplo, e incluso como un contexto, insertarlas en un contexto religioso, de decir, bueno, las maravillas de obras de Dios, ¿no? O dentro de lo que sería una reinterpretación de la religión, desde el punto de vista de la tradición coránica y de la religión islámica, ¿no? Entonces, se vacía por completo, o sea, se separa por completo de nuevo figuras de la antigüedad con la antigüedad, como si en el Islam realmente hubiera habido esa cesura, ese olvido completo de lo que es el mundo antiguo, y se soslayan muchísimas cuestiones, como por ejemplo la mención que hacen las crónicas de la existencia de una Casa de la Sabiduría en Córdoba, es decir, que si hay una Casa de la Sabiduría tiene que haber unos espacios para la sabiduría, y si hay unos espacios para la sabiduría y tenemos unas imágenes de filósofos y de musas con libros, pues, bueno, a mí me da por pensar que a lo mejor tienen algo que ver. Y además se soslaya, por ejemplo, toda la tradición tardoantigua desde el mundo, bueno, pues ya desde todo el área oriental, pero también por el norte de África, de precisamente elegir ese tipo de imágenes de héroes pues asociados a Heracles o personajes como Alejandro Magno o toda la galería de filósofos y sabios que estaban constantemente, estaban decorando esas academias y esos espacios de virtud, como dirá Juan Carlos después de la Alhambra, o espacios de sabiduría, ¿no? Es decir, que hay toda una tradición antigua de este tipo de exposición de imágenes en estos espacios que cuando se les da una interpretación puramente coránica y religiosa, pues se queda un poco colgando en el tiempo, ¿no? Es como si los musulmanes hubieran surgido de la nada. Está Afrodisias, está Menfis, con otra exedra de figuras de poetas y sabios, o estaban los auditorios de Alejandría, que son el llamado Temenos de las Musas, que aparece todavía en las crónicas musulmanas. Cuando llegan a Alejandría todavía están abiertas estas academias, es decir, que en el Islam se conocen perfectamente, la tradición islámica conoce perfectamente estas academias. Y bueno, esa Casa de la Sabiduría de Córdoba evidentemente hereda o recoge la herencia de la Casa de la Sabiduría de Bagdad, de la de Raqqada, y va a ser después, va a ser retomada en el Cairo, es decir, que es algo que se conoce y que está presente en la tradición de ese primer Islam y que, bueno, cuando se intenta bueno, aislar de nuevo el Islam de todo lo que es la cultura clásica, pues nos olvidamos de todo esto, ¿no? Bueno, la de Raqqada, para ir acabando. Y bueno, es algo porque cuando uno busca paralelos a lo que sucede en Córdoba, pues no encuentra paralelos, sobre todo de esa época, ¿no? Y las cosas que nos encontramos, por ejemplo, están en Qusayr-Amra o están en los palacios omeyas de Siria, de Egipto, y nos encontramos con que en ese momento todavía son parte de la tardoantigüedad y todavía esta galería de sabios, de musas,
que están vinculados a la sabiduría, que están vinculados a las ciencias de los antiguos, todavía está muy presente. En este caso es una inercia, todavía no han desaparecido. Y aquí tenemos, por ejemplo, después de la limpieza de las pinturas de Kusai-Ramra, han salido cosas espectaculares, como por ejemplo aquí estas figuras femeninas con los nombres puestos en griego, escritos en griego, que no en árabe. Aquí tenemos algunas inscripciones en árabe, pero muchas inscripciones en griego. Todavía en la zona el griego era la lengua más hablada y había sido la lengua oficial de los omeyas en un principio, y tenemos ahí esas figuras femeninas. Es decir, que incluso yendo un poco más atrás, todavía tenemos también estas figuras, ¿no? Ya digo que lo excepcional es el siglo X, lo excepcional es la época y el contexto de Córdoba, ¿no? Y bueno, para acabar simplemente eso, ¿no? Que bueno, en los últimos años pues Juan Carlos había vuelto un poco a este patio de los Leones y había intentado, bueno, pues retomar ese estudio que había sido criticado y que ha sido criticado por muchos investigadores, ahondando un poco en las fuentes de la creación, de la decoración de este patio, como una metáfora de la creación a través de las bóvedas de mocárabes, y ahondando en esa interpretación del espacio, de un espacio del saber que iría más allá de una simple escuela palatina, sino pues un espacio realmente con una biblioteca y dijéramos, un espacio donde se puede reflexionar sobre pues la creación del mundo a través de estas bóvedas de mocárabes y ese agua que se vierte por estos mocárabes que van llegando y fertilizando la tierra hasta resurgir por la boca de los leones, y que acogían bajo ellas pues estas sesiones, estos majlis de sabiduría de los sultanes nazaríes, ¿no? Y ya digo, era el círculo un poco que quería cerrar y volver a bueno, estos espacios del saber y a este agua que fertiliza, ¿no? Muchísimas gracias.